עושה שלום במרומיו. Shalom לכולם, bendito sea nuestro Abba Kadosh, Baruch Shem Kadosh Yahweh Sebaot, por este precioso Shabbat que nos está nuevamente regalando y nos ha permitido en su infinita sed, ¿sí? Y su rajen poder estar aquí nuevamente como congregación en el comienzo de un nuevo ciclo de estudios de la Torá en Met, toda grabada por ustedes, Misají, y vamos a empezar. Antes que nada tenemos que ver de que 7 cosas fueron creadas antes de que el mundo mismo existiese. La Torá mismo, como está en Proverbios 8:22, así dice la palabra de Yahweh Sebaot. Yahweh me creó en el principio de sus creaciones, antes que a todas sus obras. Antes que las eternidades fui establecida desde el principio y desde antes de que Él hiciera la tierra. ¿Sí? Y seguimos leyendo. Entonces, este capítulo 8 arranca ¿en qué cosa? Habla acerca de la sabiduría, pero no de una sabiduría humana. ¿Sí? Entonces, la sabiduría sabemos que está manifestada ¿en qué? En mandamientos, en preceptos, en ordenanzas, en estatutos que están dados por medio de la Torá, una Torá escrita. Pero asimismo vemos de que esta Torá, como dice Juan 1:1, ¿sí? Como dice Juan 1:1, en el principio era la Torá, y la Torá era con Elohim, y Elohim era, y el verbo era divino, poderoso. Este existía. Entonces empieza ¿a qué cosa? A formalizarse la Torá viva. Este existía en el principio con Elohim, y por medio de él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. La vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. ¿Sí? Entonces, eso a su vez te vas a ver de que Hebreos nos dice también respecto a que 1:1, Elohim habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas desde la antigüedad en muchas partes y de muchas formas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de quién? De su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo. O sea, Yahweh constituye heredero de todo al Hijo, ¿sí? ¿Y por medio de quién? ¿Por medio de quién? Del Hijo. ¿Hizo qué cosa? Los mundos, ¿sí? Y Él es, respecto al Hijo, ¿qué cosa es? Es el reflejo de su cabot mismo, de su Shekinah, ¿sí? Es el esplendor, el reflejo, la manifestación. ¿Y qué más? Y es una imagen de su misma esencia, o sea, es el carácter del Padre. Y su
sustenta todas las cosas con el poder ¿de qué? De su palabra. Sustenta todas las cosas por el poder de la palabra. ¿Sí? Entonces, todo esto empieza, una de las cosas que fueron creadas, la Torá. ¿Qué más fue creado? El arrepentimiento, Salmo 90, versículos 2 y 3. Antes de que los montes fueran engendrados, antes de que concibiera la tierra, antes de que establecieras el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Eloa, que haces volver al hombre hasta la humillación. Y dices, conviértanse, oh hombres. O sea, desde antes de que hiciera las cosas, él ya tenía, ¿qué cosa? En el corazón, la creación del arrepentimiento. Por eso dice, ¿no? Que hace volver, o sea, el hombre no estaba, pero dice que ya está hablando, que ya hacía al hombre volver. Por eso es que se asume que el arrepentimiento también fue creado antes del mundo mismo. El paraíso, Génesis, Bereshit, capítulo 2, versículo 8. Y desde el principio, Yahweh Elohim plantó un huerto, o sea, un paraíso, un huerto dentro del paraíso, en el reino. Y desde el principio, ¿qué más? El mismo lugar de los malvados. Yesayahu 30:33, profeta Isaías 30:33, porque prepara su provisión desde antes de los días. Sí, la había preparado para dar consejo, y profundizó y amplió su morada. Mucha madera y fuego. El aliento de Yahweh será como torrente de azufre que arda allí. ¿Qué hizo? Él gehinó lo que se llama el infierno. Está hecho desde antes mismo. ¿Qué más? Su trono, Salmo 93:2. Salmo 93:2. Desde el principio, tu trono es firme. Tú eres desde la eternidad. Desde el principio, tu trono es firme. Tú eres desde la eternidad. Ahora aquí hay algo importante, ¿no? Dice que desde el principio su trono es firme. Ahora, su trono, ¿en qué está establecido? De acuerdo al mismo Salmo, pero en el 89:14, en justicia y en derecho está establecido tu trono. Con misericordia y con verdad está delante de tu rostro. Dichoso el pueblo que conoce tus ¿qué cosas? Tus hechos, tus maravillas. Andarán a la luz de tu presencia, oh Yahweh. ¿Sí? Su trono está firme desde el principio. Antes de todas las cosas, el trono ya estaba. Y ese trono ya estaba manifestado ¿en qué? En justicia y en derecho, en misericordia y en bondad, en gesed, en raje, sobre la verdad. Por eso es importante, acuérdense de esto: misericordia, el gesed, la verdad, el juicio y la justicia, o como quieras decirle, en justicia y en derecho, como le gusta a mi amigo. ¿Sí? Ahí estamos hablando de juicio y justicia, justicia y derecho. ¿Qué más? La misericordia que queremos, y así también que queremos su gesed, ¿sí? Su bondad. Ya saben, la otra palabra no me gusta.
¿Por qué cosa? ¿Ya? Porque eso es una diosa. Su Gesed, ¿ya? Y su verdad, su emet. Son 5 cosas. De esas 5 cosas es la que tenemos que saber. Para eso es la Torá. Para conocer, esa es su esencia, su carácter, lo que Él es. Por eso es que si yo conozco estas cosas, entonces yo sé cómo orar, yo sé a dónde encuentro, como dice por ahí, ¿no? Que la oración es la debilidad del Padre. Sí, pero ¿qué oración? Como dice, simple palabrería, dice. No seáis como ¿quién? Como los gentiles, como los que no tienen pacto, que piensan que por sus vanas palabrerías serán ¿qué? Escuchados. Claro, un pagano, un gentil, uno que no tiene pacto, ¿cómo puede pues orarle a uno que estableció una instrucción? Por eso dice, por su vanas, no es porque repite como loro. Sí, repite como loro, pero tras que repite como loro, repite cosas vanas, repite cosas que él no ha dicho. Yo para orar tengo que hablarle en lo que él ha dicho. Por eso yo tengo que conocer de su misericordia, de su bondad, tengo que saber de su favor, tengo que conocer de su justicia, tengo que saber de su derecho, o sea, de sus juicios, ¿sí? Y tengo que saber de su verdad. Sabiendo estas cosas, entonces la oración, por eso dice el proverbio, la que le gusta el rol, ¿no? El que aparta su oído para no escuchar. La oración es rechazada, ¿o no es así? Todo tiene sentido. ¿Qué más? El templo, Jeremías 17:12. Jeremías 17:12. Oh trono de gloria exaltado desde antaño en nuestro sagrado santuario. Trono de Kabod, exaltado desde antaño. Y cuando dice antaño, está hablando de las eternidades. ¿Sí? El templo, claro, dice el Apocalipsis, ¿qué cosa? Que fueron abiertos los Shamayim y se vio ¿qué cosa? El templo. Acuérdate que a Moshe le dijeron, mira, conforme lo que se te ha enseñado, hazlo así. No, él copió el templo de lo que él vio en los Shamayim. Entonces en los Shamayim, ¿existe tiempo? No, es la eternidad. Entonces por eso dice, antes de que las cosas se hicieran, el templo, ¿sí? Ya el Mishkan ya estaba. El nombre de Mashiach, Salmo 72:17, otra persona, otro hermano. Salmo 72:17. El nombre de Mashiach, no el nombre. Su nombre sea eterno, que mientras dure el sol se hable de su nombre y los hombres se bendigan en él, y todas las naciones lo proclamen feliz. Ya, pero no es el nombre de, no, está hablando del nombre de Mashiach, está hablando del Mashiach, del ungido, no del nombre del ungido. Por favor, va a decir, ay no, pero él no dice Yahshua, por acaso. Ya. Entonces, esas son 7 cosas que fueron creadas antes de que el mundo fuera establecido. Sobre de los atributos de nuestro Padre, y justamente de lo que hablábamos temprano sobre el servicio que tenemos que tener cada uno. Esa parte de que Él es Gesed. ¿Qué quiere decir Gesed? Lo que la Septuaginta ha traducido como misericordia, pero que también en el Brit Hadashah se ha llamado como gracia, ¿sí? Gracia, pero es la Gesed en hebreo, aunque para ese término de gracia es Gen, J-E-N, Gen, ¿sí? No es que es otra, porque acuérdense que no es para nuestra pronunciación, ¿no? Es
es una H, no, acuérdense que las otras no existen. Ya. Por eso digo Hesed, para que se nos haga fácil, Strong 26:17. ¿Qué quiere decir? Benevolencia, amabilidad, piedad, belleza, merced, favor y misericordia, como les digo. La Hesed es la fuerza que hace sólida la alianza o el pacto fuerte y lo hace duradero. ¿Sí? La Hesed es una fuerza que hace sólida la alianza o el pacto. Porque Hesed es aquello que permite a Yahweh ser siempre fiel en sí mismo. A esta Hesed, a quien todo miembro del pacto puede siempre apelar, se extiende más allá de la alianza. Cuando esta falla, aún queda la Hesed. O sea, como dice, la esperanza es lo último que queda, como dicen, ¿no? Para los miembros del pacto, lo último que nos queda siempre es apelar a su Hesed. Aún, como dice, llamada misericordia, pero que esto va más allá de su misma misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia la identificamos como algo que recibimos sin recibimos que no recibimos mereciendo, ¿no? Pero un castigo que no nos merecemos y que por su misericordia no lo recibimos, ¿sí? Ese acto, o sea, es la misericordia misma. Pero la Hesed es un favor, algo que en sí no me lo merezco, pero sin embargo Él me lo quiere dar. No soy digno, pero su Hesed es esa, Él igual me quiere dar. ¿Sí? Por eso es que en Éxodo 34:5, cuando se menciona acerca de los atributos de su Hesed, Yahweh, Elohim, benigno y misericordioso, lento para la ira y rico o abundante, como tiene una traducción, pero si tú quieres le pones rico. ¿En qué? En Hesed y Emet. ¿Sí? Mira, Yahweh es ¿qué cosa? Acuérdate, por eso les dice siempre, esto es importante, el conocer sus atributos, sus 13 atributos. Ahí hay unas bolitas, por aquí hay ¿sí? ¿Ya? Eso tenemos que aprenderlo, los hermanos. Eso tenemos que aprenderlo. ¿Sí? Yahweh, Elohim, benigno, Él es benigno, ¿sí? ¿Y es qué cosa? Y misericordioso. Eso lo está, Moshe lo está, ¿sí? Reconociendo cara a cara, y por eso él puede decir esto. ¿Qué más? Eres lento para la ira. Sí, eres airado, eres airoso, ¿sí? Pero eres lento. ¿Por qué? Porque me conviene que sea lento para poderme yo, ¿qué cosa? Arrepentirme. Porque si él es rápido, como dice Rosita, soy rápido, no me da chance. Pero tenemos un Elohim tan maravilloso que él es para la ira es lento. ¿Ah? ¿Qué más? Y tras que es lento, pero para la ira, él es abundante, él es rico. ¿En qué? En Hesed, en darme lo que verdaderamente no me merezco, pero él me lo quiere dar. Y no solamente que me da eso, sino que también me da su verdad. Y ahí viene el asunto. Porque claro, ¿de qué me conviene tener todo esto? Porque misericordia, en fin, su Hesed, su benevolencia, en fin, ¿sí? Me servirían ¿para qué? Para esta vida. Pero la verdad me sirve ¿para cuál? Para la otra vida. O sea, es una verdad compartida, porque a través de esa verdad estoy creyendo en esta vida y en la venidera. Para dos partes, una verdad dual. Oseas 2:19,
profeta Oseas 2:19. Te desposaré para siempre por medio de ¿qué? De la justicia, del juicio, de la merced y de la misericordia. Eso dice el profeta Oseas. Qué importante, mira. Vamos allá, perdamos un tiempo, porque quiero que entiendas algo. Oseas 2:19. Oseas, profeta Oseas. Acuérdate que el profeta Oseas es salvación. ¿Sí? Nombre Oseas. ¿Sí? Es salvador. Entonces, este profeta está hablando a quiénes? A Efraín. Y respecto a Efraín, ¿qué le dice? Mira, te desposaré conmigo. Ojo, te desposaré conmigo para siempre. ¿En qué nos va a desposar? Aquí está la clave. En justicia, en derecho, en bondad, en misericordia y en fidelidad. Te desposaré conmigo, entonces conocerás a Yahweh. ¿Quieres conocer a Yahweh? Ahí está la clave. Tengo que conocer qué cosa, lo que Él es. En justicia, en derecho, en bondad, en misericordia, en verdad, ¿sí? Y en gesed. Estas 5 cosas, si yo las conozco, Él me dice, entonces conocerás a Yahweh. ¿Ah? Y estas cosas, ¿dónde las vas a encontrar? ¿Dónde las tengo que encontrar? En la Torá, pues. Ahí está. Porque dice, claro, la Torá escrita, para que la Torá viva, me la ponga y me la implante en el corazón. Oseas 2:19. Por eso es que al profeta Jeremías en 31:3 y a Isaías en 54:7 también le dice, con gran ternura, o sea, con Rahamín, te reuniré y con gesed eterna tendré compasión de ti. 2:19. Yo la tengo en 2:19. Ya, yo la tengo en 2:19, o sea, versión aramea, Peshita aramea. El 19 dice, porque quitaré de tu boca los nombres de Balaín, Señor, y nunca más se mencionarán tu nombre. Ese no es. No. El 21 dice, y te comprometeré con... Ese es yo lo tengo en el 16. Te comprometeré con justicia, juicio, con amor y compasión. Bueno, empátense ahí ya, porque yo tengo en la versión aramea, entonces está en 2:19 para... 2:21. La vista 2:21. Bueno, ya, ahí enlace entonces, ¿ya? Y el profeta, como dice Jeremías 31:3 y en Isaías 54:7, con gran ternura, o sea, Rahamín, te reuniré y con mi sed eterna tendré compasión de ti. La gesed, como muchas veces, que también fue traducida, ya les dije como gracia, pero es él, es una raíz que en su forma verbal original sería inclinarse, o sea que Yahweh, utilizando una palabra media, se abaja, se inclina, pero para que lo entiendas, Se rebaja. exacto, se rebaja, aunque no puede rebajarse, pero en su merced, es en su merced, no en su misericordia, en su merced, él se abaja. Su compasión. Sí, se abaja hacia el hombre. ¿Sí ves? Por eso vemos, ¿qué cosa? Que este hombre, ciertamente, para alcanzar esta gesed, acuérdense de Miriam, en Lucas capítulo 2, ¿sí? Que decía respecto al mensaje de los pastores, ¿no? Respecto a este hijo. Que ella, todas estas palabras, todas estas cosas, ella ¿qué hacía? ¿Qué hizo? Las guardó.
en su corazón, ¿sí? O sea, las guardó reflexionando en su corazón. Todas estas palabras respecto a lo que decía de este niño, porque un hijo no es nacido. Eso es lo que miren otra vez esta de haber aprendido Torah, ¿no? Sabía el comprimido. Entonces todas estas cosas las meditaba reflexionándolas en su corazón. Por eso dice el Proverbio 15, 28, el corazón del justo medita en la verdad. ¿Sí? El corazón del justo medita en la verdad. Y el hablar del sabio es panal de miel. ¿Y ese sabio de dónde sale? La Torah, acuérdense, Salmo 19, 7, ¿no? Acerca de que la Torah es perfecta, que convierte el alma. Y el testimonio es, ¿qué cosa? Es fiel y hace sabio al sencillo. Nosotros de corazón sencillo venimos aquí, nos reunimos, nos congregamos para recibir una enseñanza, para recibir la verdad. Y esa verdad, como leímos antes, nos va a hacer libre, sí, pero para que llegue a ser libre, primero tengo ¿qué cosa? Que soltarme las cadenas. ¿Cómo voy a ser libre si todavía debo de meditar y debo de aceptar en mi corazón que todavía estoy con cadenas? No sé de qué tan grande la cadena tenga, o si no solamente sea un billete, no lo sé, o sea una bolota, no lo sé. Cada cual sabe, se conoce a sí mismo, sabe cuáles son sus falencias, sabe en dónde yo estoy fallando. Yo sé dónde tengo que trabajar para mejorar, a fin de ¿qué? De servirle mejor a mi rey. Y por eso tengo que trabajar. Por eso tengo ¿qué cosa? Que meditar en todas estas palabras de vida que están aquí. Reflexionarlas en mi corazón. Me voy de aquí, sí, pero mi corazón tiene que ir reflexionando de todas las cosas que he guardado el día. Y en toda esta semana, que ello sea, como dice, un asunto de vida o muerte para mi alma. Y que esa palabra me está haciendo justo, porque estoy conociendo, acuérdense, su justicia. Su trono está establecido en la justicia y en el juicio, o en la justicia y en el derecho. Y entonces tengo que conocer acerca de su justicia. Y el que practica la justicia, ese es justo. No es el oidor, dice, ¿no? Porque no es justo el oidor de la Torah, sino el hacedor de la Torah. Entonces, un justo es uno que practica Torah. Entonces, tengo que conocer para ser un justo y tengo que practicar. Entonces, ese corazón, como ya es justo, entonces, ¿qué hace? ¿Medito en qué? En la verdad. Quiere decir que la verdad siempre tiene que estar en mi cabeza, siempre tiene que irme acompañando. La mentira no, porque como dice el profeta, andarán los justos en el camino si no estuvieran de acuerdo. O sea, ¿cómo voy a andar con la mentira? No puedo, porque no estoy de acuerdo con la mentira. Conmigo tiene que caminar la verdad. En mi corazón tiene que estar la verdad. Entonces, si ahora el asunto es que si yo estoy como Pilato, preguntándome, ¿y qué es la verdad? Ahí voy a estar mal. Porque yo lo que tengo que es preguntarle a mi corazón, oye, ¿y quién es la verdad? Es una persona, no es algo relativo ni algo subjetivo, sino que es una persona, ¿sí? Absoluta.
Y ese es Yahshua. Eso es lo que tengo que yo buscar. Por eso tiene que, como dice, si ustedes le creyeran a Moshe, entonces me creerían a mí. Me está dando la dirección. Oye, ándate donde Moshe para que de él aprendas. Y entonces me vas a creer a mí. Me vas a creer todo lo que yo soy. El camino, la verdad y la vida eterna. Pero si no voy por acá, no empiezo de 1 a 1, entonces tengo un problema. Ya. Entonces, por eso dice, ¿qué cosa? El hablar del sabio es panal de miel. ¿Y por qué el hablar del sabio es panal de miel? Porque nosotros ya sabemos que nuestra herencia es una tierra que fluye leche y miel. Por eso yo decía, tengan una miel en su casita. Ya saquen esa virgencita que tienen ahí, ya. Y tengan en una miel. ¿Sí? El hablar del sabio es un panal de miel. Dulzura para su alma. ¿Sí ves? Dulzura para su alma. En todo tiempo. ¿Y qué más? Y sanidad para sus huesos. Ahí entra el dictamen médico, la evidencia médica de por qué la gente vive enferma de los huesos, vive enferma del cuerpo, vive enferma del corazón, y por último le dice: usted no tiene nada, lo que usted tiene es un problema en su alma, porque usted vive amargado. Y le dicen: pare de sufrir. No, porque para aflicción hemos venido a este mundo, cierto es. Pero ¿qué dijo Yahshua? Pero confíen que yo he vencido. Pero ¿cómo voy a confiar en Él si todavía no lo conozco? Ni le creo. ¿Por qué motivo? Porque no estoy haciendo los pasos correctos, como debe de ser. Sí, es verdad, me enseñaron, no, es que cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Sí, correcto, eso es salvación. Pero para justificación, para redención, para remisión, ¿a dónde? Y para santificación, mucho más. Porque ¿qué nos ha llamado? A santidad, ¿sí? Para que caminemos en justicia y santidad todos los días de nuestras vidas. Eso está en Lucas. ¿Sí? Entonces, por eso, el hablar del sabio, otra vez te vuelvo a decir, el hablar del sabio que habla, el sabio es una persona justa, y ese justo medita en la verdad, y como esa verdad es ¿qué cosa? Es dulce como la miel, porque nos está diciendo: te voy a introducir en una tierra que fluye leche y miel. Mira, estas promesas que tengo para ti, para mí, para todos. Pero el asunto es que yo tenemos que creer a lo que está diciendo la palabra. Aún, vas a ver, pídele a Yahweh que te abra el corazón, pídele a Ruach HaKodesh que te abra el corazón hoy día, porque lo que te voy a decir es importantísimo, más luego. Y que está en la primera palabra, porque comienza la historia de tu vida y de mi vida. Porque este libro es un compendio de la vida tuya y de la mía y de toda la humanidad. Un pasado, un presente y un futuro. Pero mi futuro depende de lo que yo empiece a creer en el principio. Y el principio está en mi pasado. Está ahí en Bereshit. ¿Para qué? Para que pueda todas estas cosas aceptar y creer. En el principio dice: creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces tenemos de que la palabra Bereshit, ¿sí? Como ustedes lo ven, pero vamos a verla desde el paleohebreo,
¿sí? Acuérdense que tienen que leer desde derecha a izquierda, no lean de izquierda a derecha, cuidado, de derecha a izquierda, miren. O sea, ¿qué están viendo primero? La Bet, que es una casa. Si alcanzan a ver ahí, que dice abajo de ese cuadrito, dice casa, ¿sí? Después viene una figura de un hombre, ¿sí? Ese es un hombre, el rostro de la figura de un hombre. Eso es la letra Resh. Sí. Y ahí viene a continuación la figura de la cabeza de un buey. ¿Sí? Ese es Aleph. Y ahí viene la figura de la Shin, que es como una peinilla acostada, como unos dientes. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Es la Shin. Parece una acostada, ya, sí, una ella acostada. Y ahí viene la yo, que es como un brazo, como un bracito, como una mano. Y la última es la taza, que ya la conocen cómo se ve. Así es. ¿Cómo se llama el brazo? La yo. La yo. Sí, ahí está. Entonces, eso es Bereshit. El asunto es que la primera letra, vemos que la primera letra que empieza, eso sí vimos, ¿no? Es la Bet, ¿sí? La Bet. Y la Bet es casa. Cuando terminamos, acuérdense que dijimos que la Torah empieza con la Bet, ¿sí? De Bereshit, Bet, casa, y termina con la palabra Israel. O sea, esto es para la casa de Israel. Sí, eso es una de las que podríamos decirle ver como una interpretación, como una lectura hacia una gran verdad. Una casa para Israel, Bet Israel, ¿sí? Ahora, esa Bet vendría a decirse como que es en, y de ahí para allá, de la cabeza, ¿sí? del rostro del hombre hasta la cruz, Reshit leyen, ¿sí? Entonces Bereshit, pero si sacamos la B, la casa, a un ladito, quedamos como Reshit. Por eso dice, de ahí viene la palabra de Rosh Hashanah, ¿sí? Rosh, Resh, comienzo, cabeza. Ahora, dice, ¿qué es el principio? Ya vimos que en Proverbios 8:22, ¿quién estaba en el principio? La sabiduría. ¿Quién era la sabiduría? Yahshua, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, amén. O sea, él es el Reshit. Él es el Reshit. Yahshua es el Reshit. Pero también vemos que lo que fue desde el principio creado, no solamente para Mashiach, sino que también Reshit para la Torah, porque como también es la sabiduría, Yahshua es ¿qué cosa? Es la Torah viva. Entonces, desde Reshit está hecho la Torah, Mashiach, ¿y quién más? Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Jeremías 2:3. En Jeremías, capítulo 2, versículo 3, dice la bendita palabra: Israel era santo para Yahweh, primicias de sus frutos, Reshit. Israel era para Yahweh Reshit de sus frutos. O sea que
El Reshit fue hecho, desde el principio fue hecho ¿quién? Para el Mashiach, para la Torah y para Israel. El principio de la creación de las cosas fue hecho para Yahshua, para la Torah y para Israel. O sea, un rey con una ley, con un pueblo, para un pueblo. Un rey. Así es. Rey Estamos hablando de un reino. para un pueblo. Por eso es que leyendo, ahora sí, lo que quiere decir cada pictograma, dice, ver es qué cosa, casa. Resh es el principal, Resh es el principal. Aleph es la fuerza o que en este caso, la autoridad. ¿Sí? Claro, es la cabeza, la fuerza, la autoridad. ¿Qué más? Dientes. También en el otro pictograma que le dice, también es consumir, o también es, ¿cómo es? Acabar, destruir. Ojo con esa palabra, destruir, consumir, dientes. Porque es un diente, claro, un alimento. Los dientes son ¿Qué hace con los dientes de ese alimento? Lo desmenuza. Claro, los tritura y los consume, ¿no? ¿Sí o no? Amén. Sí. Y de ahí que viene el brazo, el bracito es una mano, es un brazo, y esa manito, ¿para qué sirve? ¿Para qué me sirven las manos? Para una obra, un trabajo, ¿sí o no? Y esa cruz es una señal, y la señal es qué cosa, es pacto. Entonces, lectura, puede decirse, dentro de la casa, la autoridad principal consume la obra del pacto. Dentro de la casa, claro, en la casa, no va a ser fuera, ¿no? Tiene que ser la casa, acuérdate que dice Bereshit, y eso mismo como en el principio, en la casa, o sea, dentro de la casa, la autoridad ¿cuál? Principal, la autoridad principal, acuérdense que dijo, ahora todo le ha sido dado al Hijo. La autoridad principal, el Resh, Mashiach. ¿Qué hace ese Mashiach? Consume, o sea, ¿qué creen tal? La obra de qué? Del pacto. Desde el principio. ¿Consume o consuma? Consume, o tú puedes decirle consúmele por el tiempo que tú quieras decirlo, hablarlo. Porque yo entiendo que si es consumido, obviamente no como. Pero si yo consumo, quiere decir que yo entonces hago y termino una obra. Puede decirlo, como tú lo quieras poner. Porque si yo te veo en la otra lectura ahora, te digo ahora que no, que lo que está es qué cosa. Dice la casa, leyéndolo ahí. En la casa principal del Eterno, ¿sí? Consume. Ya no consume, sino se destruye por la mano en la cruz. O sea, en la casa, el Hijo de Dios es destruido por su mano en la cruz. O en el mundo, en la tierra, el Hijo de Dios es destruido por su mano en la cruz. Sacrificio. Amén. Aleluya. ¿Lo veo o no lo ve, hermana Saidita? ¿Sí ves? O sea, le doy una lectura negativa, pero también le puedo dar una lectura positiva. Amén.
¿Sí? Porque si no fuera por ese sacrificio expiatorio, ¿cómo puede consumirse el pacto renovado? ¿O no es así? Tiene que ser. Amén. Y vemos que desde el principio creó Elohim el mundo para la Torá, que se llama Reshit Darko. Esto es el principio de su camino. ¿Y para quién más? Para Israel, que es Reshit Tehuatá, o sea, la primicia de sus frutos. De acuerdo a como leímos Jeremías, ¿sí? 2:3, que Israel, ¿qué cosa es? La primicia de sus frutos, ¿sí? Entonces, desde el principio, el mundo, ¿para qué fue hecho? Fue hecho para este libro, para la Torá. No fue hecho para China, para Rusia, para Conchinchina y para Sodoma y Gomorra. No. El mundo fue hecho para la Torá. Y la Torá es para el mundo. Por eso es que vamos a ver cuando empiezan a desglosarse los días. Primer día se empieza a qué cosa? Crear la luz. Mashiach. ¿Acuerdan? Pero antes de eso ya será el próximo Shabbat. Entonces tenemos ¿qué cosa? Que la Torá es para Israel. Por eso es lo que Jeremías en el capítulo 33, versículo 25 está diciendo. Léeme por favor. Jeremías 33, capítulo 25. Jeremías 33, 25. Si no fuera por... Así ha dicho Yahweh, tan ciertamente como que he establecido mi alianza con el día y la noche, las leyes del cielo y de la tierra, así no desecharé la descendencia de Jacob y a mi siervo David, nunca dejaré de tomar de su descendencia gobernantes para los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ciertamente le restauraré su suerte y lo recibiré otra vez en amor. Amén. Bendito seas, Abino Malqueño, que si no fuera por la Torá, a la cual es necesario subyugarse de día y de noche, no habría dispuesto leyes para que rijan los días y las noches. Eso es lo que está diciendo el profeta. Si no fuera por la Torá, ¿sí?, a la cual es necesario subyugarse de día y de noche. Acuérdate que se le dijo a Josué, ¿sí? Habló de Josué. ¿Qué se le dijo? Medita de día y noche. ¿Ah? Y esta, vamos allá. Nos olvidamos. A ver. Dice: solo esfuérzate y sé valiente, muy valiente, para guardar y poner por obra todas las leyes que mi siervo Moshe te ordenó. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado donde quiera que vayas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, y para que prosperes y te vaya bien. ¿Por qué no me va bien? Ahí tengo el antecedente. ¿Por qué me va bien pero no prospero? Ahí está el antecedente. Son dos cosas: prospero y me va bien. ¿Qué cosa? Pero no me puedo apartar, dice, de mi boca. Por eso dice: ¿por qué no se puede ni de día ni de noche, ni a la izquierda ni a la derecha? ¿Sí? Otra vez, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo en el camino. O sea, no puedo estar con la verdad y con la mentira. Eso es decir, ni a la derecha ni a la izquierda, ni de día ni de noche. ¿Por qué? Porque el profeta está diciendo: si no fuera por la Torá, la cual es necesario subyugarse de día y de noche, no habría. ¿Sí ven? Leyes que rijan. O sea, la Torá
El mundo no se hace un, como dijo, cataclismo por la Torah. ¿Sí sabes? Por la Torah el mundo no se hace un caos, como dice 1:2. Era caos y vacuidad. ¿Por qué? Porque no había Torah todavía. Ahora está la Torah para que no haya caos. Y si hay caos, es porque hay una desobediencia. Y esa Torah está hecha ¿para quién? Para un pueblo que se llama Israel. Por eso, como dice el Hativá, ¿no? Dice, mientras exista un alma judía, ¿qué habrá? No está aquí, no ha venido hoy día. Esperanza. No hay esperanza, no había esperanza. ¿Esperanza de qué? Porque una vez que no hay un judío, no hay esperanza, y entonces es un cataclismo el mundo entero. Ahí sí empiezan a caerte, ni el paraguas te va a salvar, porque no hay capa de ozono, no hay anillos de Van Halen, no lo digo, sino los anillos. El anillo de Van Halen. Los anillos de Van Halen. Eso es lo que está hablando. Ya. No es que hay unos rockeros que también son Van Halen. Por favor, no. Va a decir, ese es mi favorito, va a decir. No. Bueno, yo no te conocí como rockero. Usted está hablando del campo de radiación. Era romántico. Es romántico. Usted está hablando del campo de radiación que rodea la Tierra. Bueno, esos son los... no había eso. ¿Sí? Entonces tampoco que no había. Las aguas traspasarían, pues, nos inundaran, no hay que 3/4 de aguas. Tendríamos que vivir como Aquaman. Todo eso, imagínate, O ser sireno. solamente porque la Torah está. Amén. A Aleluya. mí no me creas, si no me quieres creer, pero aquí está la palabra diciendo, te estoy llevando como dice la palabra. Por eso tiene que ver bien, y por eso dice Shaul, ¿qué son los israelitas? Primeramente, a ellos se les concedió ¿qué cosa? El culto, el muro, las velas, el candelabro, la Torah. ¿Y la Torah qué es? Es perfecta, que convierte al alma y hace sabio al sencillo. Me hace sabio. Uy, para eso sí. O sea, que si tú lees y meditas esta Torah en tu corazón, tú estás ayudando ¿a qué? A que el mundo siga sosteniéndose. Aleluya. Y no se te vengan los platillos voladores. Vaya a venir el rapto y te lleva. Solamente esto sostiene. Por eso es que está diciendo el hebreo, ¿no? Y por medio de él sostiene por su palabra todas las cosas. ¿Por qué? Porque él es la Torah viva. Amén. ¿O no leíste en hebreo? Que él sostiene por el poder de su palabra todas las cosas. Como decían antes, no, es que el rapto se va a la iglesia y dice, entonces, no. Que tiene que ser quitado del medio, y está hablando del pueblo de Israel. ¿Quién está en medio del pueblo de Israel? ¿Quién es el que lo defiende? No, Yahshua está allá. Él está allá, acuérdense. Yahshua es Cohen Gadol. Y él entra, acuérdense la figura del sacerdote. El sacerdote entra y no es que entra y sale. Yahshua, acá estoy. Ay, ¿quién? Robertito, ya voy a luchar por la justicia. Y va a dejar todo por venir a... No. Él está allá. Él dijo, es necesario que yo me vaya y enviaré otro consolador. Porque el Rúa está aquí. Amén. ¿Sí? Por el Rúa. Pero para esto que está diciendo Shaul, ¿de qué cosa? ¿Quién pelea? Dice Daniel. Y tu mensaje, tu oración fue escuchada y fui enviado. Pero hubo unos que se me opusieron y tuve que llamarlo. ¿A quién? A Mijael, para que me ayuden a luchar contra el príncipe de Persia. O sea que quien está
y quien tiene que ser quitado, porque la antimachía, ¿dónde se va a sentar? En Washington, No. en la Casa Blanca, Jerusalén. en Jerusalén, pues, en el templo, allá. Y entonces, ¿quién es el que tiene que ser quitado, que no le vaya a estorbar y no le permita sentarse? Mijael, pues. El príncipe de Israel. De acuerdo a Daniel. De acuerdo a Daniel. Entonces vemos algo más interesante. Tiene la palabra, ya para ir. Así es. Pero no es Miguel. Mira, nuevamente el pictograma. ¿Sí? El rojo, ya sabes, ¿sí? Es él, la casa, y de aquí para acá es principio, Reshit. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Sí. De acuerdo allá. Sí. Pero si yo cojo las segunda, tercera y cuarta, ¿sí? 2, 3, 4 pictogramas, ¿sí? Es cuál? La Resh, la Ale y la Shin. Estas tres palabras, al leerlas, Aleph, Resh, Shin, Arash, es lo que leíste en Oseas 2:19, desposarse. Matrimonio. Desposarse, sí. Lo que está ahí metido también es ¿qué cosa? Desposarse. Bereshit, desde el comienzo era para desposar ¿a quién? Allá fue como en Israel. Al principal que hace o que ha consumido un pacto con un pueblo que se llama Israel. Y con esto termino. ¿Quiénes estaban desde el principio? Las almas judías y nuestras almas. Las almas judías porque fueron desde el principio también formados para allá esta casa. Por eso en el monte del Sinai, las almas de aquellos que no pudieron, entonces esos son para nosotros. Por medio de ellos nosotros hemos llegado. ¿Por qué? Porque la palabra, ahí son los gay, extranjeros, los gay, ¿sí? Los gay. Tiene la misma. Acuérdate que es Bará. Bereshit Bará. Bereshit Bará. En el principio creó. Creó es el mismo valor numérico que creó. Creó a los judíos, creó la Torá, creó a Yahshua. No a los judíos, sino al pueblo de Israel. Y creó también a quienes, a los conversos. ¿Por qué motivo? Porque el valor numérico de Gel, que es extranjero, converso, es el mismo valor de crear, que es el número 24. Por eso esas mismas almas estuvieron creándose en ese mismo proceso. Por eso es que tenemos esa afección hacia ese pueblo. En el principio creó, lee Bereshit 1:1. En el principio, a ver, Víctor Hugo, tú que eres pila, 1:1. Y Mariuxi, Devarim, el último versículo de Devarim. Amén. En el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Nada más. Mariuxi. Sí. 10, 12. Sí. Y con la gran fuerza y temible poder que desplegó Moshe delante de Israel. Ya. Juntemos palabras. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Sí? Y todo, y lo hizo a la vista de todo el pueblo de Israel. Shabbat Shalom. Leculam, Yahshua nos bendiga. Y que esta palabra sea de salud y sanidad para todos nuestros corazones. Todo el
¿Entendieron? Amén. Amén.